En la mesa principal se encuentra la ministra de Salud, Rosario Turner, José Pino, ministro de Seguridad, y el doctor Enrique Lao, director de la Caja de Seguro Social. A continuación, el detalle en primera persona por parte de la ministra Rosario Turner. Adelante, ministra. Señores ministros, director general de la Caja del Seguro Social, medios de comunicación, población panameña. El día de hoy hemos tenido una reunión exhaustiva en donde hemos estado analizando conjuntamente con el comité de asesores que tenemos dentro de todo lo que significa COVID-19 para analizar la situación actual del país en relación con el virus, pero también analizar las estrategias que se deben tomar en cuenta y cuáles serían las implicaciones si la población sigue llevando a cabo actuaciones que no van en relación al actuar responsable que debemos tener todos los ciudadanos en función de la pandemia y su afectación en el territorio nacional. Por eso, a través de los decretos 504 y 505, se han tomado una serie de regulaciones y normativas que procedemos posteriormente a detallar, pero específicamente en relación al decreto 504, hemos establecido que las personas que infrinjan las disposiciones sanitarias y que debieran estar en aislamiento y que incluso sean COVID-19 positivo, las sanciones de tipo económico van a ser de entre 50.000 a 100.000 balboas. Pero no solamente es una decisión desde el punto de vista económico, sino también incorpora que los expedientes van a ser remitidos a las autoridades penales correspondientes para hacer cumplir el deber ciudadano y proteger la población panameña. Por el otro lado, queremos señalar que hoy hemos recibido en una serie de tratamientos, más de 8.000 tratamientos de productos como hidroxicloroquina y acitromicina, que vienen siendo utilizados por otros países que han tenido la experiencia también a nivel mundial, como es en China y en Singapur, para el tratamiento de los pacientes que se encuentran en condiciones de afectación de leve y moderada. Por lo tanto, quiero señalarles que ya tenemos disponibilidad de país de estos medicamentos, pero que además estamos haciendo una compra mayor para no solamente suplir a las instalaciones del Ministerio y la Caja del Seguro Social, sino que también como un sistema nacional de salud responsable coordinemos con las clínicas privadas para que de una manera mancomunada podamos salvar más vidas. Por el otro lado, quiero reiterar que los 6 anillos del plan Protégete Panamá siguen siendo la prioridad de todo el actuar dentro del sistema sanitario. El tener una plataforma como Rosa o Nico que permiten comunicarnos con las personas con interrogantes o que requieren un manejo o asesoría en el tema de padecimientos, nos da una ventaja de evitar que colapse los sistemas sanitarios con personas que pueden ser atendidos fuera de las instalaciones de salud, preservando los hospitales solamente para los casos que requieran con urgencia o por el padecimiento crónico que requieran una mayor atención. Asimismo, queremos mencionar que la estrategia Quédate en casa, hoy más que nunca, es la prioridad. Y es una estrategia que se trata de una responsabilidad de cada uno de los panameños y panameñas, porque el no cumplirlo puede traer mucho sufrimiento a la nación, y esto se trata de un tema de un país unido por un combate contra un virus.
El avance del hospital modular es una noticia muy importante que el ministro Sabonge va a estar suministrando informaciones y videos sobre el avance del mismo. Y el día de hoy quiero señalar que al corte del 23 de mayo se han reportado 345 casos confirmados, de los cuales 289 se encuentran en aislamiento domiciliario, lo cual corresponde el 83% de los pacientes. Asimismo, tenemos en cuidado intensivos el 4.9% de los pacientes. Hemos realizado alrededor de 3.233 pruebas y el 89% de las mismas han resultado negativas. El Ministerio de Salud insta a la población a seguir todas las indicaciones que venimos suministrando a través de las redes del Ministerio, que son el único ente que puede dar información al respecto. Temas de donaciones y de registro de pacientes afectados solamente le corresponden al Ministerio de Salud, que debe manejarlo en cumplimiento de los parámetros de las leyes de que tienen que ver con toda la confidencialidad que tienen como derecho los pacientes. Llegó el momento, ciudadanos, que los intereses particulares queden a un lado y trabajemos todos en un modo de contención total contra esta pandemia. El día de hoy, en el decreto que hemos señalado en relación a la ampliación del horario de la contención de 5 de la tarde a 5 de la mañana, mantenemos las mismas excepciones que se dieron previamente, que permiten que los funcionarios de salud y una serie de funcionarios farmacéuticos y otras instituciones puedan tener la movilidad, así como también todos los aspectos relacionados con alimentos y con transporte, periodistas. Quedan las mismas excepciones, solamente hemos ampliado el periodo. Sin embargo, por la hora en que estamos haciendo formalmente el anuncio, habrá algún tipo de flexibilidad para que se puedan trasladar a su casa, con la seguridad de que la coordinación efectiva, que no solamente estamos haciendo con la Caja del Seguro Social, lo venimos haciendo con el Ministerio de Seguridad y todas las entidades del Estado que estamos llevando este plan de gobierno. Vamos a hacerlo de una manera multisectorial. No queda más otras palabras que decir para el inicio de esta rueda de prensa, que cada uno de los panameños tiene que protegerse individualmente, proteger a su familia, y esa es la única forma que sociedad articulada puede evitar mucho sufrimiento en el país y sobre todo pérdida de vidas humanas. Queríamos darle la palabra al doctor Enrique Lao. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas noticias, tal como lo ha dicho la señora ministra, de contar con opciones terapéuticas que puedan ayudarnos a enfrentar esta pandemia. Y continuando con las diferentes estrategias, estamos fortaleciendo el tema del reparto a domicilio de las patologías, de los medicamentos para las patologías crónicas, de tal suerte que estos pacientes no interrumpan sus tratamientos y no se descompensen. Ya tenemos cerca de 14.700 pacientes inscritos y recibiendo sus medicinas, así que exhortamos al resto de la población que lo siga haciendo. Pedimos nuevamente disculpas y un poquito de tolerancia, en el sentido de que entendemos que la línea de teléfono donde se registran, el 199, está un poco lenta. Hemos puesto una página web
receta.css.gov.pa, donde pueden entrar la gran mayoría de los 14.700 pacientes que se han registrado lo han hecho por esta vía, así que es mucho más práctica. Y en ese sentido también queremos comunicar que APLAFA, por ejemplo, ha puesto a su disposición del sistema sanitario el uso de sus instalaciones. Y esto va a permitir, en caso de que sea necesario, hacer algunas evaluaciones de pacientes seleccionados crónicos, que lo podamos hacer ahí con una baja probabilidad de contaminación, y también que podamos seguir utilizando este sistema para el reparto de los medicamentos. Otro de los puntos importantes es que el día de hoy recibimos el informe final para analizar la posibilidad de poder utilizar algún área de la Ciudad de la Salud para ampliar las capacidades del sistema en materia de cuidados intensivos. Y la respuesta fue favorable. Estamos dándole seguimiento al contrato para que en unos 20 días, según nos han dicho los contratistas, pongan al servicio del país una sala de cuidados intensivos con 26 camas especiales de cuidados intensivos, ventiladores, monitores y todo lo que se requiere en una sala de cuidados intensivos. Al mismo tiempo tendremos una sala de semi-intensivo para ir sacando los pacientes que progresivamente van evolucionando mejor, con 27 camas. Otro de los elementos que queremos compartirles es que el Contralor de la República nos ha dado la buena noticia de hacer las adecuaciones para que podamos ser ágiles en la adquisición de nuestros bienes y servicios. Por un lado, eliminó el control previo para el pago de los viáticos, para la renovación de las cajas menudas, para el pago de las prestaciones económicas, y eso es bueno. Y además ha abierto un área especial para medicamentos. Nosotros sí tenemos un método ágil, adecuado a la situación, pero también la Contraloría nos exige cumplir con esta reglamentación y ellos se han adecuado para hacerlo mejor. En cuanto a el recurso humano nuestro, es una gran preocupación, particularmente porque tenemos en este momento 13 enfermeras y 57 médicos en aislamiento domiciliario, porque de alguna manera estuvieron en contacto con algún paciente positivo. Ese es el riesgo que se corre cuando enfrentamos esto y entendemos que esta situación tenemos que esforzarnos para minimizarla. Y la forma es el exigir que se cumplan con los protocolos, pero también tener lo que se requiere para cumplir con estos protocolos. Estamos dando instrucciones para que ningún médico ni personal de salud atienda ningún paciente sintomático respiratorio sin el adecuado uso del equipo de protección personal. Y por otro lado, también debo decir que cumpliendo también con la estrategia nacional, el día de hoy hemos reducido una gran cantidad de funcionarios que han sido enviados a realizar trabajo en casa, de manera que no estén expuestos en las áreas donde regularmente trabajan. Y el día de hoy ha comenzado a funcionar el descanso para el personal de salud. Tenemos médicos, enfermeras, expertos en tecnología, laboratoristas que vienen de lejos, que hacen un gran esfuerzo y que viven lejos y tomarían mucho tiempo regresar a sus casas. Se le ha adecuado un sitio para que puedan descansar, que puedan pernoctar. Y finalmente les comparto que hemos estado trabajando intensamente con diversas agrupaciones que se nos acercan, nos donan la comida para el personal de los cuartos de urgencia. Hoy recibimos la visita de la comunidad china en Panamá. Ellos nos hicieron una donación de cubrebocas que son muy útiles, son necesarios, y también recibimos recientemente un apoyo de parte de Huawei, que nos instaló un sistema
de inteligencia artificial para el diagnóstico utilizando tomografías computadas. Pero todo esto que le he dicho no tiene ningún efecto si usted que está oyendo esto no se queda en casa. El Estado y el sistema sanitario panameño está unido y está trabajando para proteger su vida. No queremos tener que ir a enfrascarnos a cuidados intensivos, donde el 50% de los que llegan ahí fallecen. Preferimos que no te enfermes. Y la forma que tú puedes hacer para ayudarnos a servirte es quedarte en casa. Así que no hay de otra. Quédate en casa, por favor. Le agradecemos al doctor Lao. A continuación, presentaremos una pieza audiovisual que refleja los avances del hospital modular que se construye en Albrook. Adelante, señor director. Seguimos con nuestra conferencia de prensa. A continuación, el ministro de Seguridad tiene unas declaraciones. Muy buenas tardes. Protégete, Panamá. Quiero dar parte, primeramente, de los resultados de los operativos del decreto 490, del toque de queda, de las últimas 24 horas. Se han detenido 372 personas. De las 372 personas, 344 son adultos, 28 son menores de edad. Las provincias mayores, de mayor número de movimiento nocturno durante el toque de queda, sigue marcando Panamá, en segundo lugar Darién, Panamá Oeste, Chiriquí y Bocas del Toro. En resumen, del 18 al 22 de marzo, 964 personas han sido retenidas, de las cuales 98 en su totalidad han sido menores de edad. Dentro de las medidas tomadas por las autoridades competentes son 429 han sido multas, 335 han sido detenciones preventivas, 48 amonestaciones verbales y 250 citaciones. Le pedimos a la población en general que coopere con las disposiciones que está decretando el gobierno nacional, que son muy necesarias. En las últimas disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional, tienen como objetivo reforzar aquellas que ya están en vigencia, haciendo más fuertes los controles de movilidad de las personas en todo el país, mientras dure la situación de emergencia sanitaria, producto del coronavirus. Hemos extendido a 12 horas al toque de queda, impuesto mediante el decreto ejecutivo 490 y que rige en todo el territorio nacional. Todas las medidas buscan evitar que el virus avance más. Esperamos, panameños y residentes extranjeros, que cumplan con las disposiciones establecidas para mantener a raya al virus. Quiero especificar que el toque de queda, por disposición superior,
va a ser la extensión mañana, a partir del día de mañana, a partir de las 5 p.m. de la tarde. Le pido a todos los panameños y reitero su cooperación. Protégete, Panamá. Muchas gracias. Aprovecho la oportunidad para pedirle al doctor Gerardo Alfaro, representante de la Organización Panamericana de la Salud, que nos haga una explicación de los efectos que pudiese darse en el caso de que los panameños y panameñas no tomemos las decisiones acatando las instrucciones del Ministerio de Salud, porque nosotros como gobierno, como entidad, estamos indicando una serie de disposiciones que son de estricto cumplimiento, pero también estamos observando que una minoría de personas no la están cumpliendo, y cada persona que en algún momento no cumple puede propagar al virus a más de 2 personas. Eso implica la necesidad de ver un modelo de comportamiento que nos pone en riesgo, y hoy fue tema de discusión en la mesa de trabajo de los asesores técnicos que tiene el Ministerio de Salud, así que le pediría la palabra al doctor Gerardo Alfaro para que nos amplíe el tema. Muchas gracias, señora ministra. Yo quisiera aprovechar las cifras que nos acaba de compartir el señor ministro de Seguridad Pública. Si de esas 900 y tanto personas que han sido detenidas, el 10% estuvieran contagiadas, en menos de una semana ese 10% generaría 300 nuevos casos. Y en menos de 2 semanas, esos 300 nuevos casos estarían generando 1000 nuevos casos. A esa velocidad se transmite este virus. Panamá tiene riesgos especiales muy particulares por su característica de ser hub de las Américas. Eso significa que ha habido mucha exposición a tránsito internacional, y de ahí la importancia de acatar las instrucciones, y de ahí la importancia de que Panamá tenga todo un plan de preparativos que inició muy tempranamente y que ahora le permite esa planificación previa, poder ir dosificando las medidas y al mismo tiempo ir monitoreando el comportamiento de nuestra propia epidemia aquí en Panamá. El quid del asunto es lograr que el número de casos graves y críticos no superen la capacidad hospitalaria que tenemos. De ahí que medidas como la construcción de un hospital modular, la reconversión de camas, tanto en los hospitales como incluso en hoteles, son medidas muy buenas desde el punto de vista que nos ayudan a aumentar la capacidad de respuesta a los servicios. Pero del otro lado de la ecuación tenemos que disminuir la velocidad de contagio, disminuir el número de casos, disminuir el número de complicaciones. De lo contrario, no va a ser posible salvar vidas y garantizar atenciones oportunas. La situación de hoy, con toda la información que tenemos, hoy estamos cumpliendo prácticamente 2 semanas, ya nos permite poder generar diferentes escenarios con información propia de Panamá, con características epidemiológicas propias de Panamá, con el resultado de las medidas que tempranamente han sido tomadas. No estamos hoy en un escenario de comparar la situación de Panamá con otros países. Seguimos haciendo la lectura y aprendiendo de las experiencias de otros países, pero estamos comparando la situación epidemiológica de Panamá con Panamá en el tiempo y en sus diferentes territorios y con sus grupos etarios. De ahí el llamado que es fundamental a acatar estas nuevas indicaciones, estas nuevas instrucciones, ojalá por las buenas. Por las cifras que da el señor ministro de Seguridad, vemos que no toda la ciudadanía está entendiendo la seriedad del enemigo que tenemos circulando en nuestro país y en el mundo entero. Muchísimas gracias, señora ministra. Gracias. Vamos a darle la palabra a la doctora Lourdes Moreno, jefa de epidemiología, para que presente el contexto, y posteriormente, doctor Xavier, ahí le vamos a hacer una pregunta para que se vaya preparando. Buenas tardes, Panamá. La situación para el 23 de marzo, en el día de hoy,
tenemos un acumulado de 345 casos y tenemos para el día de hoy 32 nuevos casos. En aislamiento domiciliario tenemos 289 casos, que nos representa un 83%, un total de 50 hospitalizados, de los cuales el 4.9% se encuentra en unidades de cuidados intensivos con estados críticos, y en sala tenemos 33 casos, que nos representa el 9.6%, estos con cuadros moderados. También tenemos que presentar al país una cifra lamentable de 6 defunciones. De ellas podemos decir que una corresponde al grupo etario de menores de 20 años, lo que hace el 17%, el 33% corresponde a 2 defunciones en un rango de 40 a 59 años y 3 defunciones corresponden al 50% en el rango de 60 años y más. Tenemos un porcentaje de letalidad de 1.74. En cuanto a las muestras que hemos realizado en el país para la detección de casos de COVID-19, hemos realizado en el país 3.233 muestras. Ya aquí se incluyen muestras que ha hecho el Instituto Conmemorativo Gorgas, el hospital, la unidad del José Domingo de Ovaldía y también la unidad del laboratorio de Darién en Metetín. El 89% de estas pruebas son negativas, lo que tenemos 2.888 pruebas negativas. Aquí podemos observar un acumulativo histórico en el que podemos ver la cantidad de pruebas que hemos estado realizando desde el día 1, en donde iniciamos en ese mismo momento con 105 pruebas que se realizaron, y de allí fuimos haciendo escalonadamente una gran cantidad de pruebas a medida que se iban estudiando las agrupaciones o clúster o conglomerados de casos que nos iban dando con pruebas confirmadas. Allí mismo podemos ver los casos confirmados y cómo hemos ido en un incremento en el número de casos. Sin embargo, los casos no han sido con una fuerza muy grande que pueda sobrepasar el límite que podemos tener en estos momentos en el sistema de salud y la capacidad de respuesta del propio laboratorio. Aquí podemos ver el número de casos acumulados y el número de casos nuevos. Estos datos los pueden encontrar en la página web para que puedan hacer las comparaciones con los datos de otros países y puedan hacer y puedan ir viendo cómo vamos nosotros en Panamá, que como bien dijo el doctor Alfaro, ya nosotros en este momento podemos tener datos suficientes para ir viendo nuestro comportamiento, que se encuentra dentro de lo esperado a lo que vamos. En cuanto al grupo de edad, continúa siendo el grupo de entre 20 y 59 años los que tienen el mayor número de casos, y hacemos el recordatorio a esta población que va a los trabajos, que es la que está haciendo esa precisamente transmisión del virus entre un lugar y otro.
Continúan siendo las mismas áreas de Panamá Metro, Panamá Oeste, Panamá Norte, San Miguelito, Veraguas, Panamá Este, Colón, Coclé, y se nos añade un caso en la provincia de Herrera. En todos estos lugares podemos ver que se han mantenido los corregimientos, las áreas. Sin embargo, los casos han aumentado en esas áreas. Toda esta información detallada la vamos a tener en la página web y en los comunicados oficiales que estaremos emitiendo desde el Ministerio de Salud. En Panamá Oeste igual, San Miguelito, la provincia de Panamá, en Panamá Norte y Panamá Este, Veraguas, Chiriquí y Herrera, Coclé, Colón. Todas estas datas las podemos encontrar, pues, como les decía, en la página web. En cuanto a la línea 169, hemos recibido 3.203 llamadas, han sido contestadas 2.719 y continúan las llamadas falsas que nos impiden hacer un trabajo un poco más certero a la hora de la búsqueda de las personas que realmente lo requieren. Por favor, no nos cansamos de repetir, necesitamos de esa conciencia ciudadana y no jueguen con la vida de otros, porque ese tiempo es necesario para otros. En cuanto a Rosa, la respuesta operativa de salud automática, nuestra doctora Rosa ha atendido un total de 22.426 consultas, de las cuales ha respondido a 1.080 consultas que han sido derivadas a la atención oportuna en el consultorio virtual hacia médicos o hacia los equipos de respuesta rápida, si es necesario que las personas sean atendidas en sus casas. Si quiere conversar con Rosa, si tiene alguna pregunta que hacer, comuníquese en la página rosa.innovacion.gov.pa. Por favor, todos apeguémonos al plan Protégete Panamá, quédate en casa. Unidos podremos vencer. Estamos a tiempo, es el momento. Gracias, señora ministra. Gracias, Lourdes. Doctor Xavier, me gustaría que ampliara un poco el tema de cómo comparar a Panamá como países de afectados, como por ejemplo con el tema de la experiencia de China, la experiencia de Francia, porque en las redes prácticamente hoy se estaba planteando un poco el comportamiento esperado en función de estos países y también un poco el señalamiento en relación a la estrategia de buscar más casos y tener mayor número de casos detectados para el sistema sanitario. ¿Qué ventajas podría tener esa decisión y también la de maximizar pruebas para poder detectar pacientes? Bueno, gracias, señora ministra. Yo me sumo a las palabras del doctor Gerardo Alfaro de la Organización Panamericana de la Salud, en el sentido de que Panamá no debe compararse con otros países porque las situaciones son bien disímiles en muchos aspectos. Entonces es importante tener modelos propios de Panamá y hay bastante información local como para elaborar unos modelos predictivos que sean realmente confiables. El grupo de asesores, hay muchos expertos en epidemiología que hemos estado en contacto con expertos de Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica, de Asia. Hemos estado en conversaciones telefónicas, en teleconferencia, y ya tenemos prácticamente todos los insumos necesarios para hacer nuestros modelos propios. De hecho, por ejemplo, con la información que se tiene el día de hoy, de una detección de menos casos nuevos, ya inmediatamente uno de los expertos en epidemiología y en modelos epidémicos me escribió de forma en tiempo real, me dice que la R0 es un poco menor que la R0 anterior. La R0 implica
cuántos enfermos, cuántos contagios tiene un enfermo. O sea, un enfermo puede contagiar a 2 o a 3 personas, ese es más o menos la R0 que se tiene a nivel mundial. Nosotros estábamos prácticamente al principio cerca del 3 o alrededor del 3. Ahora con estas cifras está bajando un poco a 2 y algo. Pero esto es dinámico, esto depende también del número de pruebas que se hacen en el país y que involucra que se detecten casos leves y casos asintomáticos, que debe haber bastantes, pero que por definición y por asistencia a la atención de salud pues no están siendo detectados. De hecho, los modelos de otros países nos indican que por cada caso confirmado puede haber fácilmente al menos 10 casos no confirmados. Y eso realmente lo que nos quiere decir es que es muy difícil hablar de tasas de letalidad, tasas de mortalidad, y a mi juicio es un poco peligroso, porque la tasa de mortalidad real tendría que estar basada en el número real de infectados y no en el número de confirmados. Entonces, por eso es bien importante que todos los que trabajamos en los aspectos técnicos estemos estandarizados, familiarizados con la información e ir sobre la marcha precisando los datos para tener un modelo propio, local, que nos vaya, que permita que se tomen las decisiones de mitigación y cuáles van a ser estas decisiones y qué tiempo van a durar y cuándo se afloja, cuándo se aprieta, para poder que todo sea basado en la evidencia y que sea al final lo mejor para Panamá, para precisamente salvar vidas y que la situación de salud sea manejable por nuestros recursos tanto humanos como sanitarios en el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos entonces a esta hora al proceso de preguntas y respuestas. Iniciamos con la periodista Delfia Cortés, Marbella Estéreo, provincia de Colón. Adelante, Delfia, buenas tardes. Adelante, Delfia. Buenas tardes a la mesa principal, buenas tardes a nuestro país, a nuestra provincia de Colón que nos escuchan a esta hora. Preguntas muy importantes queremos hacer esta tarde y dirigidas precisamente a una inquietud, preocupación, denuncias que hemos recibido diariamente por parte de tanto trabajadores como familiares de los que trabajan en los puertos. Todos sabemos que en Colón tenemos el servicio comercial y mundial a través de 4 puertos que trabajan en lo que es la carga y también el turismo. Aparte de eso tenemos las esclusas del canal, donde hay trabajadores que tienen que subir, al igual que los de los puertos, a los buques y tienen que hacer contacto con muchos extranjeros. Hay preocupación porque muchos indican que no se sienten 100% protegidos cuando ellos suben a estos buques, tanto así que en muchos casos se les da de pronto una sola mascarilla cuando suben en 3 barcos y necesitan varias, necesitan tener los implementos de seguridad para poder subir a estos buques. Y llega la inquietud de esposas que indican, tengo hijos pequeños y no sé cómo vienen ellos contagiados y eso puede entonces contagiar a mi familia. Esa es una preocupación que se tiene. Y también con la zona libre de Colón, sabemos que hay empresas que no han cerrado totalmente, se habla de que hay aglomeración. Si la zona libre se está fijando, están vigilando este aspecto el Ministerio de Salud. Quiero también aportar lo siguiente. Sabemos que el gobierno nacional va a dar una ayuda económica. Aquí en la provincia de Colón tenemos una alta tasa de desempleo, como todos sabemos. Y como todos sabemos, aquí mucha gente, la gran mayoría, vive del día a día, de hacer su trabajito en la calle, de vender sus alimentos. Y entonces ellos están muy preocupados porque no saben si van a recibir esa ayuda económica, porque no podrán salir. ¿Qué ellos van a comer? ¿Qué van a comer sus hijos? Es una pregunta porque ciertamente la prevención está en quedarse en casa, eso es importante. Pero quedarme en casa, ellos dicen, Delfia, ¿cómo hacemos nosotros para llevarle también ese sustento diario a mi familia? Y aprovecho también para decirle a la gente que es muy serio el coronavirus. Hay que atender el llamado del Ministerio de Salud, hay que poner mucha atención. Definitivamente debemos usar mascarillas. Así que es lo que quiero aportar desde la provincia de Colón para que se atienda pues lo que es la vigilancia y también que nos hablen de la ayuda económica. En primer lugar, tendría que decirle que nosotros tenemos conocimiento de que la ACP lo ha mencionado,
que ha aumentado el nivel de seguridad en los puertos, el día de ayer lo señaló. Nosotros como Ministerio de Salud estableceremos las medidas de una mayor vigilancia del cumplimiento, como lo venimos haciendo en todo el territorio nacional, y en relación a todas las ayudas de carácter económico o iniciativas de esta índole, posteriormente al gabinete, el señor presidente de la República estará haciendo una serie de anuncios relacionados con el programa solidario para, de alguna manera, prever este tipo de situaciones económicas, sociales, que forman parte de los ejes intersectoriales que deben ser tomados en cuenta ante una pandemia. ¿Usted quisiera agregar algo en relación a la seguridad? Sí. Ministro. Buenas tardes. Hemos estado monitoreando lo que es el movimiento marítimo internacional, el cual este movimiento ha aumentado, porque todos los países aseguran sus puertos. El día de ayer, el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá elevó a categoría 2 el nivel de protección de los puertos. ¿Qué significa esto? Más protección, porque va a haber más movimiento marítimo y ya se está viendo a nivel mundial, porque todos los países están asegurando su suministro. Si hay una institución modelo en Panamá en protección y seguridad, es la Autoridad del Canal de Panamá. La Autoridad del Canal de Panamá está siendo muy responsable en los procesos sanitarios cada vez que se recibe un buque, porque hay procedimientos y normas internacionales debidamente establecidos cada vez que un buque extranjero llega a nuestras costas, que el primero que sube a bordo del buque es el doctor o la persona encargada del registro sanitario. Y en esto el Canal de Panamá es muy responsable y la Autoridad Marítima también, porque la línea comercial, en lo que es el flujo comercial y lo que es el trabajo del Canal de Panamá va a seguir normal, porque este flujo debe continuar. Lo que ha hecho la Autoridad Marítima es tomar las medidas de seguridad y elevar el nivel de protección de que son los puertos. Gracias. Proseguimos ahora con el periodista Carlos Rivera de CERTV Noticias. Adelante, Carlos. Muy buenas noches. Dos preguntas. Una relacionada a si el coronavirus en nuestro país ha mantenido algún cambio irregular, algún tipo de mutación en comparación a las otras naciones en donde ha estado presente. Y la segunda, ¿qué va a pasar con las personas que son cesadas de sus trabajos, mayormente en el área doméstica, y que quieren regresar a sus provincias o a sus hogares? ¿Qué medidas se están utilizando? Buenas noches. Le voy a dar la oportunidad al director del conmemorativo Gorga, que está dándole seguimiento a todo el tema del comportamiento desde el punto de vista de virología de COVID-19. Muchas gracias, ministra. Buenas noches, Panamá. Realmente ya llevamos en seguimiento más de 30 genomas completos del virus. Pensamos completar muchos más. Y hasta ahora lo que hemos visto es que ya tenemos clústeres nacionales. Ya sabemos que hemos tenido múltiples orígenes, no solo un origen. Hemos tenido múltiples orígenes: Estados Unidos, Italia, España, y además ya tenemos clúster con mutaciones que se han originado aquí que nos permiten diferenciarlos. Y eso ha sido por el análisis que estamos haciendo dinámico de todas estas cepas y continuaremos haciéndolo. Muchas gracias. Iniciamos el proceso de preguntas que nos han llegado a través de la red social Twitter con el hashtag Yo me informo PMA. En primera instancia tenemos a Gabriel Añazo. Su pregunta es la siguiente: ¿por qué no están colocando las enfermedades crónicas de los pacientes que están enfermos gravemente o que han fallecido? ¿No es esta información vital para todos? Tenemos derecho a saber, estadísticamente hablando. La verdad que nosotros como Ministerio de Salud
venimos siendo sumamente transparentes. Hay variables que en algún momento nos han presentado para no saturar este tipo de conferencias, que la estamos utilizando más como una forma de orientar a la población de lo que hace y lo que debe hacer y lo que debe evitar de hacer, por la responsabilidad que tenemos cada uno como individuo y como sociedad. Sin embargo, la información que tenemos en la base de datos se la podemos suministrar si tiene especial interés, porque desde el punto de vista epidemiológico, cada caso se investiga, no solamente la variable si tiene alguna relación con un viajero extranjero, sino las comorbilidades, y la mayoría de las personas que se han complicado están asociados a comorbilidades que su situación de complejidad y deterioro inmunológico lamentablemente los ha llevado a un deceso. Seguimos con Hugo Enrique Famanía de Telemetro Reporta. Buenas noches, Hugo. Buenas noches a todos. Nosotros nos decantamos por abrir las redes sociales y pulsar un poco las dudas de la población. Un grupo se decantó por el tema de los servicios públicos básicos, esencialmente la electricidad y el agua, que garantizaría la continuidad de estos servicios y principalmente en esas áreas donde el agua no se está prestando, y si las autoridades han pensado en la posibilidad de congelar el pago de estos servicios por un espacio de tiempo. Ustedes hablaron de no comparar, pero ya en otros países se ha hecho y muchos dicen 3 meses. E igualmente, ¿de qué depende que se dé ya la cuarentena total para todo el país? Primero tendría que señalarte que las decisiones desde el punto de vista de gestión en salud y sobre todo en epidemiología deben ir con principios de racionalidad. Nosotros estamos midiendo el comportamiento del virus en el país y comparándolo con Panamá, pero también tenemos que ver algunos otros elementos de viabilidad social, económica, para que cuando la decisión se formalice evitemos situaciones como en otras latitudes en donde ha habido una serie de afectaciones de índole de paz social. Pero yo tendría que decir que el día de hoy ya todos tenemos que estar en la situación de cuarentena total. No está formalizado, pero el actuar responsable de cada individuo indica quédate en casa, protege a tu familia, protégete tú mismo, protégete Panamá. Los anuncios que va a hacer el señor presidente después de la rueda, después del gabinete, incluirán muchas de las interrogantes, Hugo, que has expresado el día de hoy. Seguimos con el periodista Arsenio González del diario El Panamá América. Buenas noches. Sí, muy buenas noches a los miembros de la mesa principal. Actualmente, ¿cuántas personas se encuentran a espera que se le practique la prueba del coronavirus? Porque han reportado síntomas a través de la aplicación o apersonándose a los hospitales. La mayoría de los pacientes que han solicitado la prueba no se les hace, porque la prueba no se hace a complacencia. La prueba se hace en relación al tamizaje que hace Rosa, y nosotros tenemos algunos pacientes que están pendientes de tomar la prueba, pero la cifra con mayor detalle le voy a pedir a la doctora Lourdes que las pueda presentar. Sí, como hemos dicho, Rosa ha estado dando respuesta a las inquietudes que tiene la población y ha estado dando ese seguimiento, esa canalización en 2 vías: hacer las respuestas directas, dando las recomendaciones y el consejo desde la plataforma, o bien enviando a que tengan la asistencia médica en casa. Cuando va la persona y les atiende en casa, ahí se les toma las muestras
que posteriormente son evaluadas en el conmemorativo Gorgas. Al momento se tienen en espera de resultados cerca de 60 pruebas en este momento. Agradecemos la participación de la doctora Moreno. Seguimos con más preguntas que nos han llegado a la red social Twitter a través del hashtag Yo Me Informo PMA. En esta ocasión, Alonso Alvarado pregunta: en mi entendimiento que la cifra oficial, por ende la rata de crecimiento está limitada por los diagnósticos máximos día. Por ello, ¿cuál es la capacidad de análisis de casos día en el Sistema de Salud Nacional? Realmente el Sistema Nacional no tiene un límite para diagnosticar, dado que la red de servicio está funcionando a la cabalidad. Nosotros no tenemos el sistema sanitario colapsado, ni mucho menos. Las personas que tienen síntomas tienen acceso no solamente a la red de servicios primarios, sino además, en adición, tienen una tecnología que les permita accesar a hacer los diagnósticos oportunos. Pero sin embargo, nosotros en esta ocasión, yo también quiero agregar que con todas las consultas internacionales que hemos venido haciendo con otros países como Singapur, como el tema de China, no solamente nos estamos enfocando a hacer más pruebas, sino también estamos tomando otro tipo de decisiones que yo creo que son también muy importantes y que van en tema de que los pacientes, que la prueba les resulte positivo y que el Ministerio de Salud decida, podrán ser trasladados a hoteles para que puedan ser atendidos de una manera mucho más, de un seguimiento más, de una cobertura más específica, con una cobertura mucho más amplia y sobre todo con un seguimiento más pronto que lo que puedan requerir si están en casa, que pueden tener dudas. Entonces, nosotros no solamente estamos tomando decisiones para que las personas se atiendan en una red de servicios limitada, sino estamos ampliando otras opciones para poder atender. Seguimos con más preguntas que nos han llegado al hashtag o etiqueta Yo Me Informo PMA a la red social Twitter. M. Lazo de la Vega pregunta: personal privado contratado para cuidado de adulto mayor auxiliar que trabajan en turnos podrán continuar asistiendo al hogar aun cuando su cédula no corresponda a ese horario. Realmente la cédula es la que indica la movilización de las personas. Si por ejemplo tenemos una persona que tiene un nivel de alteración, por ejemplo, con una enfermedad crónica como cáncer, o un tema, por ejemplo, de personas que viven con discapacidad. Aquí no se trata de inmovilizar al país. Todo tiene que ser de una manera de decisiones que se permitan un nivel de flexibilidad. Y al tener una fuerza conjunta de trabajo entre el Ministerio, la Caja del Seguro Social, el Ministerio de Seguridad, Ministerio de Trabajo, nos permite, incluso con Senadis, tomar decisiones de ajuste para la movilización del personal. Si alguna persona se encuentra en esa situación, a través de nuestras redes pueden hacer las consultas para que nosotros le habilitemos los permisos, pero mientras pueden presentar en un carnet de la persona que están cuidando con una nota que autorice que en verdad es un cuidador, mientras se siguen tomando las medidas que desde el punto de vista tecnológico les acrediten como cuidador, porque estos son procesos dinámicos. Todas las respuestas no las podemos tener en este momento, porque yo tengo que advertir, ningún país está totalmente preparado para este tipo de circunstancias. A pesar que nosotros desde el mes de enero se hicieron una serie de previsiones para organizarnos, hay algunas situaciones que tenemos que ir ajustando y estableciendo mecanismos para normatizar y permitir que el país, a pesar de que esté en una situación de toque de queda ampliado y que
muy próximamente en el transcurso de esta semana se anuncie una cuarentena total, va a requerir hacer ajustes que estamos dispuestos a hacerlo para evitar que pacientes que estén en casa con cuidadores puedan seguir atendidos de tal manera que no se saturen las instalaciones de salud de manera innecesaria. Seguimos con Siria Miranda de TVN Noticias. Seguimos con Siria Miranda de TVN Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas noches, señora ministra, también a los otros presentes en la mesa. Tengo 3 preguntas, una para el ministro de Seguridad y 2 para la ministra de Salud. Vamos yo a comenzar con el ministro de Seguridad. Tenemos reportes de trabajadores de plantas procesadoras de alimentos que, aunque tienen el salvoconducto y también su identificación, los han detenido en los retenes y no han podido llegar a sus lugares de trabajo. Esto está complicando un poco el proceso de estas plantas procesadoras de alimentos. ¿Cómo se puede hacer con este grupo de personas, de trabajadores? Eso para el ministro Pino. Con la ministra de Salud, ¿qué hay de cierto que la pérdida del olfato y la pérdida del gusto podrían ser nuevos síntomas del coronavirus? Y si también nos puede explicar en qué circunstancia o la circunstancia de estos 3 últimos decesos que incluyen a esta niña de 13 años. Gracias. Sí. Ministro Pino, comenzamos con usted. Sí, buenas tardes, Sidia. Desde que iniciaron los retenes sanitarios, se dijo que la comunicación es la clave para resolver estos problemas. Y desde el primer momento, la Fuerza de Tarea Conjunta, que trabaja 24/7, ha estado coordinando todos estos inconvenientes. Pedimos paciencia, porque muchas veces los trabajadores, cuando van a su trabajo o compañía, no llevan su carnet de identificación o no van a un vehículo totalmente identificado. De muchas personas tratan de aprovechar para cruzar el cerco sanitario. ¿Qué quiero decir? Nosotros en ese cerco sanitario hemos detectado muchas personas con fiebre, gracias al operativo que tenemos en conjunto con el Ministerio de Salud, lo que resulta que hemos salvado vidas. Pedimos comprensión, pero todos estos inconvenientes se arreglan con comunicación. Como ministro de Seguridad, estoy las 24 horas del día pendiente con el ministro de Comercio e Industria, coordinando con aquellas empresas que han presentado inconvenientes. Y estamos aquí para resolver, pero la palabra clave es comunicación. Sí, yo quisiera aprovechar la oportunidad porque tenemos una situación de un toque de queda que se ha ampliado, que vamos a ser flexibles en la aplicación el día de hoy. Y para cerrar, Ari, la metodología hay que cumplirla en este tipo de conferencias. Nosotros queremos ampliarlas, pero necesitamos tener que la población sepa que tienen un tiempo y que hay que cumplir con los métodos. Yo rápidamente le pediría, primero diría que en Panamá la mayoría de los casos se están manifestando con problemas como fiebre, manifestaciones como la tos, y hemos tenido muy pocos casos relacionados con el tema de diarrea. Y en el caso lamentable de la niña, el director general de la Caja del Seguro Social posteriormente dará los detalles en relación a la investigación que él ha ordenado sobre ampliar la investigación epidemiológica. Pero antes de cerrar esta rueda de prensa, yo quisiera darle unos minutos al doctor Terán, muy especialmente porque en este momento, como nación, debemos dejar las banderías políticas y todos los intereses individuales para crecernos como una nación que enfrenta la adversidad unida a resolver los problemas como una nación con visión de país y uniéndose todos los esfuerzos. Y yo creo que quién más que el doctor Terán, que ha tenido una experiencia como ministro de Salud y también le ha tocado cerrar carnavales, ministro. Muy buenas noches. Panamá tiene una historia de lucha por problemas de salud.
Cuando la construcción del canal por los franceses, nosotros tuvimos una lucha en cuanto a problemas de fiebre amarilla, de cólera, y murieron muchísimas personas. Fue necesario sanear la ciudad de Panamá para poder tener esa obra majestuosa que hoy es el Canal de Panamá, del cual nos sentimos sumamente orgullosos al día de hoy y que forma parte de nuestro patrimonio y que contribuye al fisco nacional para hacer todas las obras que hoy se realizan en distintos aspectos. Y además de eso, nosotros hemos pasado por otras crisis. Tuvimos la crisis del antivirus, como dice la ministra, en el año 2000, que tomamos la decisión de cerrar los carnavales precisamente porque eran unos tiempos en los cuales las personas que tienen alimentos almacenados tenían que sanear sus áreas de trabajo. Y lo hicieron. También tuvimos el problema del cólera. ¿Qué se hizo? Se aplicó un saneamiento al agua. Hoy en día la cosa es distinta. Hoy tenemos que quedarnos en casa porque esta es la única forma que nosotros tenemos para evitar la propagación del virus, del coronavirus. Valga la redundancia, pero ahí es donde nosotros tenemos que enfocar nuestros esfuerzos, hacer caso de las indicaciones, y esta es la única manera como país, como nación, que tenemos que estar unidos para enfrentar esta crisis sanitaria, una económica y social también al mismo tiempo. Gracias. Muchas ministra. gracias. Con las declaraciones del doctor Terán, damos por concluida la conferencia de prensa de hoy, no sin antes invitarlos a que visiten el portal yomeinformopma.org para saber toda la información sobre el coronavirus. También lo invitamos a seguir haciendo sus consultas a través del hashtag o etiqueta YoMeInformoPMA.